Y llega a consulta justamente por esta inquietud de, bueno, creo que la verdad siempre me han gustado las mujeres, ¿no? La ansiedad y la depresión influyen, de hecho, en la salud sexual y en el deseo sexual, ¿no? De que, oye, es que a mi pareja la diagnosticaron con depresión, está tomando un medicamento y pues tiene como 1 año que no tenemos relaciones. Entonces, la vida sexual no se limita a compartirme con otra persona. Entonces, yo no sé cómo decirte que no, y entonces digo que sí por complacerte, entonces yo ya no estoy... Hola, bienvenido a Psicólogo Zen, tu espacio para el bienestar mental. En psicologozen.com, los psicólogos son tus amigos. Hoy tenemos con nosotros Letizia. ¿Cómo estás, Letizia? Hola, ¿qué tal? Muy bien, me encuentro muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hablamos de temas muy importantes como la salud mental, también la sexualidad y los vínculos sexoafectivo éticos. La salud mental es muy importante. Yo creo que todos necesitamos ir a terapia porque la terapia, la verdad, no llena nuestra vida. Letizia, ¿por qué todavía existe esto del estigma de la salud mental? Creo que el estigma de la salud mental se debe justamente a que nosotros nos sentimos vulnerados en nuestra intimidad cuando queremos platicar o cuando tenemos la necesidad de platicar sobre nuestras emociones. Entonces, se cree que hablar de salud mental con un psicólogo o con un psicoterapeuta o incluso con un psiquiatra, pues nos va a poner justamente en una posición de desventaja frente a la otra persona y frente al entorno también. Entonces, creo que este estigma de la salud mental deriva de sentirse a lo mejor débiles, a lo mejor de sentirse frágiles y de no reconocer que pues todos necesitamos una ayuda. Exacto, Letizia. ¿Y por qué es tan importante hablar abiertamente de ir a terapia? Ok, creo que es importante que cada vez más podamos disminuir como estas barreras que tenemos a la hora de ir a psicoterapia para poder sentir que tenemos un apoyo. Como bien lo decías, creo que los psicoterapeutas somos estas personas que acompañan procesos de dolor, procesos de pérdida, procesos emocionales que a veces no es tan fácil sanar, a lo mejor con amigos o con familiares. Entonces, el ir desestigmatizando la psicoterapia y que en medios digitales se vaya viralizando justamente que la psicoterapia es un espacio amable, un espacio pues a lo mejor amistoso, confortable para hablar de nuestros problemas, creo que sería como importante justamente para bajar esta vulnerabilidad y sentir y recibir esta ayuda que pues durante mucho tiempo nos ha hecho sentir como débiles, ¿no? Frente a estas situaciones. Exacto. También porque los psicólogos, como decimos, son tus amigos, ¿no? Puedes hablar abiertamente. Tenemos un papel muy importante también con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a poder hablar abiertamente de ir a terapia sin el estigma de la salud mental? Fíjate que esto que mencionas es muy interesante porque en mi experiencia yo he trabajado con nuevas generaciones, justamente con jóvenes de bachillerato, de licenciatura, y en ellos es como ya algo parte de su argot cotidiano. Es decir, ellos hablan mucho del tema de salud mental, ellos le dicen a su papá, le dicen a su mamá, oye, llévame con el psicólogo, llévame con la psicóloga. En las escuelas acceden cada vez más a este servicio de orientación psicológica. Entonces, creo que hablando de nuevas generaciones, estamos en un nivel de cercanía o de proximidad mucho más que en otras generaciones, ¿no? De hecho, es más fácil que un adolescente o que un joven asista a psicoterapia que a lo mejor personas adultas de 30 para arriba. Entonces, en mi experiencia podría compartir eso, ¿no? Que al final del día, pues hoy en día son los jóvenes los que asisten más a psicoterapia y de hecho lo hablan con mayor naturalidad. Entre ellos en las conversaciones o con sus familias, pues justamente tienen esto de voy a cuidar mi salud mental. Exacto. ¿Crees que las redes sociales ayudan en este sentido o ha ayudado? Sí, las redes sociales son un factor principal, primordial y que está justamente vigente
porque es lo que de alguna manera visibiliza que existen estas problemáticas, que las personas jóvenes están pasando por situaciones difíciles y que necesitan y quieren este apoyo. Entonces, sí, las redes sociales, los medios de comunicación también masiva, pues han apoyado justamente a naturalizar esta idea de la psicoterapia. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un joven, necesito ir a terapia, ¿tu consejo es hablar con tus papás o directamente pensarlo? Por ejemplo, tenemos la terapia online, ¿no? La terapia en línea es muy sencillo, muy fácil, muy accesible también. ¿Tú crees que sería una buena opción? Creo que la psicoterapia en línea viene a facilitar muchísimo el acceso a este servicio. Sin embargo, también hay una contraposición, porque no todas las personas tienen acceso justamente a un dispositivo digital o a Internet. Sin embargo, hablando de personas jóvenes, por ejemplo, adolescentes o jóvenes universitarios, ellos, la mayor parte, como son estudiantes, sí tienen este acceso a pues estos medios digitales. Algo que es importante en la psicoterapia, o esto que me preguntas del consejo a los jóvenes, creo que sí sería importante comunicarlo con los papás. Creo que aquí en México es importante mencionar que mientras sean menores de edad, el ejercicio de la psicoterapia tiene que estar regulado o de alguna forma autorizado por los padres. Entonces, nosotros los terapeutas no podemos dar una psicoterapia a menores de edad a menos que los padres estén bajo este consentimiento, ¿no? Que los padres estén enterados. Entonces, si son menores de edad, por supuesto que sí, acercarse con sus padres o a lo mejor con un adulto de confianza para ir como de alguna forma trabajando la idea de asistir a psicoterapia. Entonces, pero si son jóvenes que ya sobrepasan la mayoría de edad, a lo mejor 18, 19 años, que ya tienen esta identificación, pues claramente pueden buscar el acceso a la psicoterapia en línea, que es como de una forma muy amena. Muchas personas tienen como cierta reserva en la psicoterapia en línea porque no tienen esto, ¿no? O sea, no tienen la cercanía, no tienen la plática, no tienen como el manejo de a lo mejor del lenguaje no verbal, ¿no? Pero creo que conforme la van experimentando, se siente igual. Es decir, yo tengo varios años trabajando en psicoterapia en línea y pues justamente hay una proximidad en la atención, en el apoyo. Entonces, creo que sería una buena opción para ellos. Bueno, que a veces la verdad son los papás que necesitan a veces más la terapia en línea. Por supuesto, sí. Más en la relación de pareja, que no es fácil, ¿no? Así es. De hecho, hablamos también de esto. Una pregunta, entonces, ¿cuál es el problema? Hablar abiertamente de ir, mira, voy a terapia, ¿no? Es como voy al gym, ¿no? Es lo mismo. Exacto, porque como cuidamos nuestra salud física, tenemos que cuidar también la salud mental. De hecho, yo voy al gym, pero exactamente tomo también terapia. Es algo normal. Sí, lastimosamente aún no se toma como algo normal porque todavía estamos bajo este esquema de salud-enfermedad. Es decir, cuando una persona busca como asistir a un psicoterapeuta, en su entorno se le dice que está enfermo. Exacto. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué vas a ir con un psicólogo? Es más bien como ir a un médico por este esquema de salud-enfermedad. En cambio, ir al gimnasio es más bien la promoción y el autocuidado de tu cuerpo. Ahí no tienes que estar enfermo para ir al gimnasio. A lo mejor lo entendemos un poco más como este amor propio, como incluso hasta este ego, ¿no? De vernos más atractivos, de vernos más guapos. Pero el tema de la salud mental, la psicoterapia, no es accesible de esa manera porque todavía estamos bajo este esquema de salud-enfermedad. Y bueno, nadie quiere estar enfermo. Pero yo creo que una persona que no toma terapia, una persona que tiene problemas de salud mental, se ve. O sea, también que eres guapo, pero por ejemplo, si tiene algún problema, se ve, ¿no? También en las redes sociales, los comentarios, de todo. Porque una persona que está en paz con sí mismo, no necesita, de verdad, tener esto odio. Por ejemplo, se ve cuando una persona está bien y toma terapia y cuida su salud mental. Octubre es el mes de la salud mental, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita septiembre es justamente el mes en el que se conmemoró el Día Internacional en contra del Suicidio y, prevención del suicidio e incluso también, adelantándome un poco,
el 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual. Entonces, septiembre tiene estas dos fechas y octubre justamente es el mes de la salud mental. Tocaste exactamente un tema que también es un estigma, ¿no? Sí. La sexualidad. ¿Cómo podemos definir la sexualidad? Y también, ¿por qué también la sexualidad es un estigma? Creo que aquí necesitaríamos muchísimo tiempo para hablar de sexualidad. Qué bueno. Agradezco mucho también este espacio porque creo que hablar de sexualidad justamente nos pone en el ojo del huracán, ¿no? Es como hablar de sexualidad, es como ganarse en las miradas más despectivas, pero también como este interés, esta curiosidad que tienen las personas por conocer de sexualidad. Entonces, la salud sexual, pues justamente también está de la mano con la salud mental. Y la sexualidad se puede definir técnicamente en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, está de alguna manera permeado por la sexualidad. La sexualidad incluye el sexo, que es justamente los órganos sexuales con los que nacemos, ¿no? También incluye las relaciones afectivas, el amor, la identidad de género, la orientación sexual. También incluye este tema de si me quiero convertir en madre o padre, si quiero tener 1 o 2 o 3 o cuántos hijos, ¿no? Entonces, la sexualidad incluye estos factores, pero también se expresa a nivel de fantasía, a nivel de pensamiento, a nivel de actitudes, de creencias, de ideas, de actividades, incluso también en la forma en cómo nos vestimos, cómo nos dirigimos con las otras personas. Pero no solo eso, sino que la sexualidad está dentro de un sistema económico, político, social, histórico, ¿no? No es lo mismo hablar de sexualidad hoy en día, en 2024, que siquiera pensar en hablar de sexualidad, por ejemplo, en 1950. Entonces, el concepto de sexualidad es el mismo, sin embargo, la forma en cómo lo expresamos a lo largo del tiempo, pues va variando. Claro, no, es complejo hablar de sexualidad. Intentamos un poco hablar sobre algunos temas. ¿Es normal que en algún momento de tu vida puedes cuestionar tu sexualidad? Cuestionar la sexualidad, ¿te refieres más bien como a mi orientación sexual? Sí, exacto. Ok. Sí, de hecho, la orientación sexual, anteriormente estábamos como posicionados en que había extremos, que era justamente la heterosexualidad y la homosexualidad, y solamente se podía ser de uno o de otro, ¿no? Pero también se hablaba de que era algo que no podía cambiar en el tiempo, porque entonces si eres, eres. Ajá, y si no eres, no eres, ¿no? Entonces, en ese sentido, con los años y las investigaciones, asimismo con la experiencia de las personas, la sexualidad o mi orientación sexual se puede ir construyendo y modificando también a lo largo del tiempo. De hecho, por ejemplo, tengo un caso específico que actualmente llevo. Es una señora de 52 años que toda su vida hizo matrimonio, tuvo hijos, estuvo casada con un hombre, se divorció apenas hace unos 2 años y llega a consulta justamente por esta inquietud de, bueno, creo que la verdad siempre me han gustado las mujeres, ¿no? Entonces, pero cuando yo era joven, ¿no? Yo me casé cuando tenía 17, menciona ella, ¿no? Cuando yo era joven, pues no podía, o sea, no era una posibilidad. Claro, no me podía hablar, ¿no? Tampoco. No me podían gustar las mujeres. Entonces, lo único que yo tenía, pues a la mano, lo que era posible, pues era casarme con un hombre. Pero hoy en día, después del divorcio, creo que siempre me han gustado, ¿no? E incluso, pues eso también tiene una afectación en su vida erótica, ¿no? Porque es ahí donde ella se da cuenta que dice, bueno, como que algo no está funcionando bien, ¿no? O sea, sí tengo hijos, tengo mi esposo, pero como que algo en mi cuerpo no se siente bien, ¿no? Entonces se cuestiona justamente su orientación sexual. ¿Cómo se sabe si te sientes atraído por alguien o de tu mismo género o es solo curiosidad? ¿Cómo podemos saber esto? ¿La terapia puede ayudar? Sí, por supuesto. La terapia, justamente en el proceso terapéutico se exploran estas con ciertos cuestionamientos, ¿no? Se exploran con ciertas experiencias la forma en cómo ellos y ellas se sienten. Por ejemplo, tú dices, ¿es curiosidad o se puede saber? Incluso hay niños y niñas que de edades muy tempranas, a lo mejor, no sé, 4 o 5 años, ya empiezan a tener justamente
como me gusta, ¿no? Como me acerco a esta personita, ¿no? Como que incluso dicen, ¿no? Es mi novio o es mi novia. Aquí es importante clarificar. Cuando las personas definimos medianamente nuestra orientación sexual, es cerca de la pubertad y la adolescencia, que es justamente cuando empiezan todos estos cambios hormonales y empiezan estas como sensaciones justamente corporales de sentir atracción por otra persona. Entonces, más o menos en esa etapa es cuando se empieza como a descubrir o a definir la orientación sexual. Sin embargo, en una etapa anterior, cuando se es un infante, los niños y las niñas lo que hacen es reproducir los comportamientos de los adultos. Entonces, por ejemplo, si ellos ven a papá y a mamá que se toman de la mano, pues entonces en su esquema van a decir que tienen un novio si tienen un amiguito, por ejemplo, ¿no? Okay. Y lo toman de la mano. Eso es totalmente natural, porque ellos, los infantes, no entienden justamente el rol del noviazgo como lo hacemos los adultos. Entonces, desde muy pequeños se puede saber si hay un niño o una niña a la que le atraiga una persona de su mismo género, pero no es justamente con este término de atracción que conocemos los adultos, sino es más bien como una especie de cercanía, como una especie de gusto, como una especie de amistad, pero sí se puede llegar a notar un poco desde ese momento. Sin embargo, es hasta la adolescencia, pues justo cuando las personas empiezan a tener una mayor identificación con su orientación sexual. En esos casos, los papás, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, sería útil ir a terapia, hablar, por ejemplo, mira, tengo un problema con mi hijo porque mi hijo me dijo que le gusta a su compañero, por ejemplo. Okay. ¿Tú crees que los papás es difícil, no? Es un papel muy, muy difícil. ¿Crees que necesitan ayuda de terapia o algo, o pueden hacerlo solos? No sé. Fíjate que le das al punto, ¿no? Hace un momento mencionabas, ¿no? Que a veces son los papás los que necesitan más bien la terapia, ¿no? Y sí, claro, o sea, ¿quiénes son los papás ahora, no? Son personas adultas, ¿no? De a lo mejor 30 años, 35 años, ¿no? A lo mejor más jóvenes, ¿no? Entonces estas personas no crecieron no crecieron con la posibilidad de tener este cuidado de salud mental, ¿no? O sea, para ellos, los papás de hoy en día son personas que no tuvieron esta posibilidad de ir a terapia, o más bien no lo quisieron. Entonces, cuando sucede este ejemplo que mencionas, ¿no? Oye, es que traigo a mi hijito porque dice que le gusta a su compañerito, el abordaje ahí, por ejemplo, es primero saber qué significa para el niño, ¿no? O sea, ¿por qué dice que al niño le gusta su compañerito, ¿no? ¿Y qué entiende el niño por gustar? Porque a lo mejor lo que yo tengo como o sea, yo como papá o como mamá, lo que yo tengo en mi constructo de que me gusta es algo muy diferente a lo que dice el niño. Entonces, creo que ahí más bien es un proceso psicoeducativo, que también se da dentro de la terapia, ¿no? Y se habla justamente con los padres previamente sobre estos conceptos de la sexualidad, y posteriormente con el niño se hace esta intervención de, bueno, ¿cómo te relacionas con este compañerito, no? Para realmente saber si es un gusto o no es un gusto, o es más bien una relación de amistad, y justamente pues ir guiando el proceso del niño, ¿no? Para los papás tiende a ser muy difícil, todavía hay mucho estigma en relación a las personas homosexuales, ¿no? Entonces, pues bueno, es todavía un largo camino que recorrer. Exacto. Y también eso que me estabas comentando de la persona descubrimiento, ¿no? Uh-huh. Ponemos el caso que yo, como tu paciente, ¿no? Uh-huh. En algún momento de mi vida siento esta atracción. Uh-huh. ¿Qué hago? Hablo con mis amigos, hablo también con mis papás. Obviamente es súper difícil, ¿no? Porque decir, cambié, ahora, sí, ¿no? Al día siguiente ya voy ahí de banderita de colores. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué hacer? Digamos, me pongo a leer o directamente voy a terapia y hablo abiertamente de este tema. ¿Cuánto tiempo necesito para saber que sí, me gusta este tipo de persona o puedo cambiar mi vida, ¿no? Porque la vida la tienes que cambiar para ser feliz. Claro. Esto es claro, ¿no? Porque al final no importa si tus papás o tus amigos, ¿no? Lo que opinan, importa tú cómo te sientes. Pero en estos casos, ¿qué hacer? Por ejemplo, el primer consejo, ¿cuál es? Híjole, yo creo que el primer consejo sería no asustarse. Okay. No asustarse en el sentido de, bueno,
creo que depende de muchos factores. Por ejemplo, en el caso específico de mi paciente, ¿no? Pues es una persona de 52 años, es una persona y además es mujer. Entonces, ahí ya estamos hablando de dos factores que intervienen a la hora de hacerse cuestionamientos sobre sí misma, porque para empezar, toda su vida se le enseñó cómo tenía que ser mujer. Y para seguirle la edad, es decir, cuando ella fue jovencita, claramente la educación, la cultura, las costumbres eran totalmente diferentes a como son hoy en día. Entonces, cuando ella descubre que hay esta atracción, creo que no es lo primero que se hace o lo primero que hizo no fue conseguir un psicólogo. Primero fue decir, esto no puede estar pasando, ¿no? Esto no me puede estar sucediendo a mí. Claro, se asustó. Por eso el primer consejo es no asustarse. Estás tranquila. No asustarse. ¿No? Sí. Tomarse el tiempo justamente de identificar qué estoy pensando, identificar qué estoy sintiendo. Y bueno, posteriormente a eso, pues justamente buscar una persona, una red de apoyo que pueda justamente escucharnos sobre este tema que me está a lo mejor agobiando, ¿no? Y ya posteriormente, ¿no? Pues lo más idóneo sí sería ir a psicoterapia. En realidad creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida, o en varios, tendríamos que asistir a psicoterapia, no necesariamente porque tenga yo un problema. Esa es una parte importante también, ¿sabes? Porque creo que hay dos tipos de consultantes. Los que quieren hacer una revisión de su vida y mejorar continuamente, no necesariamente porque tengan identificado un problema, y las personas que asisten porque tienen identificado un problema y quieren ir y resolver ese problema, ¿no? Entonces son como dos vertientes de la psicoterapia bastante interesante, ¿no? Lo idóneo sería que todas las personas estuviéramos bajo un proceso psicoterapéutico constante, justamente para ir revisándonos, ¿no? Para mejorar. Exacto, no nada más porque tengo un problema y bueno, ya lo tengo y ahora qué hago con él, ¿no? Sino simplemente tenerlo, integrarlo como a nuestra cotidianidad. Sí, exacto, para estar bien, para tener salud mental. También la salud mental puede influir en el deseo sexual, en esos casos, por ejemplo. Sí, por supuesto que sí. La ansiedad y la depresión influyen, de hecho, en la salud sexual y en el deseo sexual. ¿De qué manera sucede esto? Bueno, recordemos que las personas que padecen algún grado de ansiedad, pues son personas que constantemente están haciendo cuestionamientos acerca del futuro. Son personas que a veces no pueden centrarse por completo en un presente y están constantemente teniendo ideas catastróficas de lo que va a suceder en su entorno y consigo mismos. Entonces, dependiendo del grado de ansiedad que estas personas tengan, van a verse afectados en su vida sexual. Porque, por ejemplo, un grado de ansiedad en el que la persona está constantemente cuestionando su cuerpo, cuestionando su atractivo, cuestionando a lo mejor también la forma en cómo se desenvuelve en la actividad sexual, pues está catastrofizando, ¿no? O sea, está justamente en otro momento, no está en el momento presente con la pareja. O con la persona con la que está teniendo relaciones. Entonces, de esa manera, la ansiedad es como tiene este efecto en el deseo sexual, porque no se logra una, vamos a llamarle concentración en el momento presente, en el aquí y en el ahora con la persona, sino que estoy como desconectado del momento y entonces estoy pensando en otras cosas y no soy capaz de prestar atención a mis sensaciones, de prestar atención a mi cuerpo, de prestar atención a la persona con la que me comparto. Entonces, muchas veces incluso las personas que tienen algún grado de ansiedad son personas que no tienen la disposición o la disponibilidad para tener actividad sexual, justamente porque no les dan ganas, por llamarle de alguna forma. Falta de deseo, ¿no? Falta de deseo, exactamente. Pero esta falta de deseo, pues justamente está reforzada por todos estos pensamientos o creencias que le limitan en su accionar, ¿no? Entonces, de esa manera puede influir. Ahora, por otro lado, justamente en el otro extremo, hay personas con ansiedad que justamente la sintomatología de su ansiedad es tener relaciones sexuales de forma constante y de forma, ¿cómo llamarlo? Como muy frecuente, ¿no? Pero justamente es un síntoma ansioso. No es, a lo mejor pueden o no ser relaciones sexuales satisfactorias, pero es más bien el síntoma de la ansiedad, que es justamente
lo que utilizan, por llamarle de alguna forma, para bajar esos niveles de ansiedad. Por eso es muy importante que en la psicoterapia y en la psicoterapia sexual justamente se revisen estas manifestaciones de nuestra sexualidad, porque si la sexualidad tiene este componente ansioso, pues entonces tampoco lo estoy disfrutando, sino que simplemente estoy de alguna manera mitigando mi ansiedad a través, vacío, ¿no? exactamente, a través de las relaciones sexuales. Y en la depresión, pues justamente hay una característica primordial en la depresión, que es justamente la falta de placer en las cuestiones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, mi comida favorita, mi película favorita, juegos y cosas que antes disfrutaba, hoy en día ya no las disfruto y no les encuentro un placer, no les encuentro una satisfacción. Entonces, mi forma de relacionarme con el entorno cuando tengo depresión, pues justamente también va a tener una afectación en la vida sexual. ¿Por qué? Porque entonces yo no disfruto esta actividad. Puedo tener relaciones sexuales, sí, pero no las voy a disfrutar de la misma manera como las disfrutaba en otro momento antes de la depresión. Además, personas que tienen medicación para la depresión, estos medicamentos tienden también a disminuir el deseo sexual. Entonces, justamente las parejas se quejan de esta situación, ¿no? De que, oye, es que a mi pareja la diagnosticaron con depresión, está tomando un medicamento y pues tiene como 1 año que no tenemos relaciones, ¿no? De hecho, esto es un problema, ¿no? Lo del medicamento, lo que estamos hablando. Sí, también la parte de la medicación es un factor importante. Sin embargo, creo que con la suficiente psicoeducación y con las actitudes que vamos aprendiendo, podemos tener una mejor salud sexual pese a tener un diagnóstico o una medicación. Sí, exacto. Este tema de los medicamentos es un problema porque mucho, ¿no?, se automedica cuando realmente es algo más íntimo. Por eso la terapia ayuda antes de ir, por ejemplo, a un psiquiatra o poder tomar medicamentos. ¿Qué consejo podemos dar para mejorar nuestra vida sexual? Creo que el primer consejo sería hablar de sexualidad. Creo que en las personas, sin importar la forma de organización o la forma en la que se conviva, si se es en pareja o si es en otros modelos relacionales, la vida sexual no se limita únicamente a compartirse con otra persona. Por eso también existe el autoerotismo, ¿no? Que es justamente la forma en cómo yo descubro las sensaciones de mi cuerpo, cómo disfruto de mi cuerpo, cómo disfruto estar conmigo mismo. Entonces, la vida sexual no se limita a compartirme con otra persona. Entonces, para mejorarla, lo primordial que hay que hacer es justamente hablar de sexualidad. El que yo pueda reconocer lo que pienso, lo que siento, lo que me ha sucedido a lo largo de la vida. Entonces, primero que otra cosa es hablar de sexualidad en un espacio seguro, en un espacio donde no se me juzgue, en un espacio amigable también, ¿no? Puede ser a lo mejor con una red de apoyo, pero también con un terapeuta. Buscar información también es importantísimo. Buscar información científica, buscar información que sea correcta sobre la sexualidad, eso también va a ayudar mucho a mejorar mi vida sexual y la calidad de mis encuentros sexuales. Pero también la forma en cómo podemos mejorar nuestra vida sexual es conociéndonos, ¿no? Conociéndome qué cosas sí me gustan, qué cosas no me gustan, cuáles son mis límites, qué cosas necesito, qué cosas me hacen sentir bien. Porque si yo no tengo un autoconocimiento en este sentido, difícilmente se lo voy a poder compartir o comunicar a otra persona. Entonces, al momento de tener una actividad erótica, pues no voy a saber pedir lo que necesito, ni voy a disfrutar de la forma en la que yo necesito. Claramente, cuando se tiene una vida sexual en compañía, pues es importante que haya una satisfacción mutua, que haya justamente esta preocupación o más bien esta atención a las necesidades de la persona con la que me estoy compartiendo y claramente mis necesidades. Entonces, para poder mejorar nuestra vida sexual, en resumen, pues sería buscar información, hablar de ello, revisar mi historia, comunicar qué cosas me gustan, el autoconocimiento y también creo que un factor importante sería ser creativo con el tema de la sexualidad.
como buscar algún tipo de actividad o dinámica que salga de la rutina, que salga de la monotonía, que salga de a lo mejor de lo que he estado comúnmente experimentando, ¿no? Por ejemplo, matrimonios que llevan 20, 30, 40 años juntos, pues a veces justamente ese es su motivo de consulta, ¿no? Oye, es que, ¿sabes qué? Pues como que ya llevamos 40 años juntos y como que esto ya no me gusta. Sí, porque puede terminar, ¿no? El deseo sexual, ¿no? En relaciones a largo plazo, ¿verdad? O es normal que termina o por ejemplo, no sé, cambia. Esto es algo muy común, ¿no? En el largo plazo la rutina, pues lleva a las parejas a tener problemas de sexualidad. Muchos terminan por eso, de hecho. Sí, de hecho sí. Yo no diría que el deseo sexual termina. Por eso hace un momento platicábamos acerca de que el deseo sexual también se construye. También hay que fomentar un espacio en el que estemos libres de preocupaciones, ¿no? También hay que fomentar un espacio que sea atractivo para las dos personas, ¿no? O sea, también el deseo sexual se construye a través de ir retirándonos estas actitudes, estas creencias, estos pensamientos limitantes que tenemos sobre la sexualidad. Yo no diría que el deseo sexual termina, sí cambia, eso sí es muy natural porque también nosotros como personas vamos cambiando, o sea, físicamente, biológicamente también vamos cambiando. Entonces nuestros niveles hormonales empiezan a variar conforme pasa el tiempo. Entonces ese es un factor que interviene en el cambio del deseo sexual. Pero, por ejemplo, hablando de un tema de pareja, ¿no? Que ya llevan muchos años juntos y que a lo mejor han caído en esta monotonía, pues claramente primero tendría que ser un problema para ellos. Es decir, si a ellos no les interesa solucionar este tema de la falta de deseo sexual, no van a buscar la ayuda. Pero también es muy difícil que asistan, ¿no? O sea, si de por sí ir a psicoterapia por cualquier otro tema es complicado, justamente por este estigma del que hablabas, asistir a psicoterapia sexual pues es el doble o el triple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente cómo voy a ir a contarle mis intimidades, ¿no? A otra persona, ¿no? ¿Cómo voy a ir a decirle que mi esposo no tiene una erección? ¿Cómo voy a ir a decirle que yo no siento cuando me acaricia, ¿no? Entonces, si de por sí ponerme en vulnerabilidad de mis problemas emocionales o de otro tipo de situaciones es difícil justamente porque me voy a sentir señalado, me voy a sentir juzgado, me voy a sentir pues incluso débil, pues todavía más en relación al aspecto sexual, porque siempre nos dijeron, y la educación informal sobre la sexualidad, pues siempre fue de proteger esa información a toda costa, ¿no? Entonces, muchas parejas que tienen estas dificultades en la vida erótica, pues no asisten a psicoterapia y prefieren pensar que eso ya no es para mí. Ya lo vivimos cuando éramos jóvenes, ya ahorita, ya para qué lo buscas, ¿no? Sin embargo, cuando se atreven a asistir a psicoterapia y lo platican con el terapeuta, realmente hay una necesidad fuerte de seguir teniendo esta interacción, aunque no haya sido reconocida de manera abierta, a lo mejor durante el matrimonio, pero cuando llegan ya al proceso psicoterapéutico dicen, es que la verdad, no importa que yo tenga 70 años, yo quiero seguir disfrutando de mi sexualidad. Es correcto, al final Por supuesto. se quieren, ¿no? También, yo creo que se van a terapias porque quieren seguir con sus relaciones también, ¿no? Así es. Es un problema también el tema de la comunicación, porque creo que es difícil hablar abiertamente, ¿no? Como pareja y decir, mira, tenemos un problema, necesitamos resolverlo. ¿Tú crees que, por ejemplo, es diferente el comportamiento de los hombres, de las mujeres en este caso? Sí existe una diferencia. Creo que no es una diferencia que esté permeada únicamente por el género, es decir, por si se es hombre o por si se es mujer. Pero sí hay ciertos factores que juegan tanto a favor como en contra. Por ejemplo, la forma en cómo se socializa y cómo se educa al hombre es justamente de tú tienes que resistir, tú tienes que aguantar, tú no puedes reconocer tus emociones, tú no llores, tú eres proveedor. O sea, de esa manera este estereotipo de género se va reproduciendo. Entonces a los niños se les socializa y se les educa de esa manera. Entonces eso provoca
que sean un poco menos, que sea un poco menos accesible a comunicar cómo me siento, ¿no? Porque para empezar ni siquiera yo lo conozco, ¿no? O sea, yo como hombre no lo conozco, no lo identifico, ni siquiera lo entiendo, pues, porque la forma en cómo me socializaron es de no sientas. Entonces, cuando yo tengo una necesidad, cuando quiero hablar con mi pareja siendo hombre, primero no encuentro las palabras, ni siquiera sé qué quiero comunicar, porque no reconozco mis emociones, no las identifico. Entonces, ese estereotipo de género, o más bien ese rol de género que es el que se va perpetuando, es lo que puede llegar a impactar en la comunicación con la pareja. En cambio, justo las mujeres tienen una mayor facilidad o tenemos una mayor facilidad por educación, también por este rol de género, por educación, para poder como expresar, ¿no? Pero, por ejemplo, si me expreso demasiado, ¿no? Soy una intensa. Si me expreso de algo que no me gusta, soy una quejumbrosa. Y entonces estos también son estigmas hacia el tema de las mujeres. Entonces, cuando en una pareja heterosexual se busca tener una conversación sobre alguna problemática, pues entonces ese hombre y esa mujer no son ellos. En realidad es ese niño al que no le permitieron expresar sus emociones y es esa niña a la que, aunque le permitían expresar sus emociones, le dijeron que era una intensa y que entonces no podía expresarse de esa misma manera. Entonces el tema de la comunicación también es importantísimo y es un factor primordial tanto para la salud mental como para la salud sexual, como para la actividad sexual también y la construcción de una pareja, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todas las personas tengamos este acceso a ir mejorando pues nuestras habilidades de comunicación, pero las vamos a mejorar siempre y cuando pues tengamos esta disposición y esta apertura a conocer nuestra historia y a abrazar nuestra historia también. ¿Qué hacer si uno de los dos tiene más deseo sexual del otro? Okay. Es una pregunta. Sí, porque sí digo, sucede. pasa, Sí, claro, sucede. No hay un equilibrio, están desnivelados y entonces una persona tiene más deseo sexual que la otra y, por ejemplo, en la vivencia de la pareja, una de las partes quiere tener relaciones sexuales, a lo mejor, no sé, 5 días de 7 que tiene la semana. Pero la otra persona solamente quiere tener relaciones sexuales a lo mejor 1 o 2 días de 7 que tiene la semana. Entonces, esto llega a provocar problemas a nivel de comunicación, a nivel incluso de apego, ¿no? Porque yo no sé cómo decirte que no y entonces digo que sí por complacerte, entonces yo ya no estoy a gusto conmigo. Eso es el peor. Ese puede ser uno de los casos, ¿no? El otro de los casos es justamente estar constantemente rechazando a la pareja, y entonces la otra persona empieza a crecer un resentimiento, es que ya no me quieres, ya tienes a otra o a otro, ¿no? Ya no me deseas, ¿no? Mejor vamos a terminar, Entonces, lastimosamente, cuando este tipo de situaciones suceden, lo primero que pasa en las parejas, pues es justamente este tipo de peleas, ¿no? En el que primero se acusan, primero se dicen, primero se maltratan. Insisto, lastimosamente es lo que mayormente sucede. Son pocas las parejas que lo platican, que es, oye, mira, está pasando esto, me siento de esta manera, ¿qué te parece si buscamos esta alternativa, etcétera? Entonces, ¿qué hacer cuando hay un desequilibrio en el deseo sexual? Pues es justamente lo primero que hay que hacer es fomentar una comunicación abierta, una comunicación asertiva, el poder decir, oye, mira, yo me siento de esta manera, ¿tú cómo te sientes al respecto? Y buscar una solución, ¿no? A veces no es sencillo, pero también hay que explorar otras cosas u otras actividades en las que la pareja se fortalece. Por ejemplo, que puedan planear por ahí una escapadita de fin de semana a algún lado, por ejemplo, ir al cine, no sé, también tener otro tipo de citas, porque a veces las dificultades sexuales no son meramente dificultades sexuales. Ese es un tema muy interesante, porque a veces esta manifestación de yo tengo más deseo sexual que tú y yo quiero tener 5 días relaciones sexuales y tú quieres tener 2 días, es más bien una sintomatología de otra cosa. Entonces, por eso te decía, es muy interesante ya en consultorio cómo vas
redescubriendo lo que se suponía que era el problema y a lo mejor no es el problema, ¿no? Porque a lo mejor la persona que quiere tener más relaciones sexuales o que tiene mayor deseo sexual, lo que está de alguna manera diciendo con eso es que quiere estar más cerca de la pareja. A lo mejor quiere tener mayor contacto con la pareja, a lo mejor se siente un tanto desplazado, ¿no? O desplazada. Entonces, mi forma de hacerte saber y sentir que yo quiero estar más tiempo contigo es demandando mayor relación sexual. Y a lo mejor el problema no es que yo tenga más deseo sexual que tú, sino que yo quiero estar más cerca de ti. Y entonces la persona que solamente quiere tener relaciones sexuales 2 veces a la semana o que el deseo sexual aparentemente es menor, a lo mejor lo que está tratando de comunicar con eso es justamente que necesita ser más independiente, que necesita tener... Más profundo. No, sino más independiente en relación al apego que tiene con la pareja, ¿no? Entonces, una persona quiere estar más tiempo con la pareja y la otra persona necesita un poco más su espacio. Entonces, muchas veces las dificultades sexuales no se quedan únicamente en una dificultad sexual, sino que justo hay un trasfondo de otro tipo de situaciones, lo cual es muy interesante porque no se va a descubrir en la comunicación o en la conversación interna con la pareja. A lo mejor sí habrá algunas cosas que se puedan a lo mejor como atender ahí mismo con la pareja, pero necesitan de un proceso psicoterapéutico para poder expandir este conocimiento y decir, esto era lo que sucedía, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema del deseo sexual justamente por eso, porque a veces no es nada más un tema de deseo sexual o de frecuencia en las relaciones sexuales, sino que hay un trasfondo. Pues es muy, muy interesante. Te quería preguntar algo, ¿no? Los celos son muy comunes, ¿verdad? Yo veo mucha relación que termina por los celos. Normalmente son los hombres que tienen celos. ¿Por qué los hombres tienen tantos celos? ¿Es un problema de inseguridad sexual, de competencia? ¿Es algo biológico? Sino para entender un poco de esto, ¿no? ¿Por qué? Creo que esto que me preguntas también no me parece que sea un tema de género. Aunque las personas que mayormente expresan, y no sé si lo expresan tal cual, manifiestan que están sintiendo celos, es justamente por esta necesidad como de tener, o sea, como de pertenencia. Ajá. Posesivo. Ajá, esta cuestión como de ser, son mis cosas, es mi pareja, es mi esposa, ¿no? Entonces, el tema de los celos no es un tema que se reduzca a género, no es quién, si hombres o mujeres sienten más celos. Creo que los celos es una emoción totalmente natural que se experimenta en cualquier edad, en cualquier tipo de vínculo y pues en cualquiera de los sexos, ¿no? Entonces, los celos tienden a ser más bien sociales. La forma en cómo nos socializaron, la forma en cómo nos construyeron, la forma en cómo fuimos aprendiendo que lo mío es mío, ¿no? No me permite a lo mejor sentirme contento o sentirme feliz por el bienestar de la otra persona si no está conmigo, ¿no? Entonces, creo que el tema de los celos es una cuestión sobre el sentirme amenazado o amenazada de que mi vínculo o la persona con la que yo tengo este afecto se va a ir. ¿Inseguridad? Sí, una inseguridad, pero también la inseguridad se remonta a mucho tiempo atrás en la crianza. Si yo tuve una relación con mi familia o con mis cuidadores, ya sean mis abuelos, mis papás, vaya, quien me criara, si estas personas no satisfacían mis necesidades cuando yo era un pequeño o una pequeña, esas necesidades las voy a ver reproducidas en mi vida de pareja. Entonces, esta inseguridad de perder a la persona con la que yo me relaciono y por quien yo siento celos, que es esta amenaza, justamente se remonta muchas veces a este tipo de experiencia, en el que cuando yo fui niño o niña no se satisfacieron mis necesidades de forma adecuada y entonces crecí con esta inseguridad. Crecí con este miedo a que no se me va a cuidar, crecí con este miedo a que mi papá o mi mamá no van a volver. Entonces, así crezco, eso aprendo y lo reproduzco en mi relación de pareja.
Entonces, muchas veces estos celos que yo siento, esta inseguridad o este temor a que voy a perder a mi ser querido, se ve reflejado justamente por esta cuestión de cuando yo era niño o cuando yo era niña, ¿no? Los celos existen de forma natural, es decir, es una emoción, es un sentimiento. Lo que hacemos con los celos es lo que es verdaderamente importante. Porque, por ejemplo, yo puedo estar celosa de que mi pareja a lo mejor quiera pasar más tiempo con sus amigos o con sus amigas, ¿no? Porque siento esta amenaza de que ya no va a volver conmigo, de que ya no va a estar conmigo, de que ya no me quiere, ¿no? Lo siento amenazante. Y esta amenaza puede ser real o puede ser ficticia, puede ser imaginaria. Ajá. Pero entonces yo tengo la experiencia de los celos, yo estoy sintiendo los celos. Pero de eso a que yo empiece a revisar el teléfono, de eso a que yo empiece a acosar a la pareja, de eso a que yo empiece a acosar a sus amistades, de eso a que yo empiece a ser restrictiva con mi pareja, hay una gran diferencia, porque una cosa es la experiencia emocional, la experiencia de los sentimientos, y otra cosa es justamente la forma en cómo yo voy a actuar, a lo mejor en perjuicio de la otra persona, desde mi inseguridad, ¿no? Y entonces ahí es también cuando empiezan a haber estas manifestaciones de violencia al interior de las relaciones de pareja, ¿no? O cualquier tipo de vínculo sexoafectivo. Entonces, una persona que tiene celos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es tu consejo? Una persona que experimenta los celos, creo que primero tendría que reconocer que está sintiendo eso. Como lo hablábamos hace un momento, a veces no es tan fácil reconocer las emociones que estoy experimentando. Entonces, cuando yo empiezo a tener toda esta sintomatología, a veces ni siquiera reconozco que son celos. Por eso, creo que una persona que ya sabe que tiene celos, ¿no? O sea, que realmente dice, ¿sabes qué? Es que estoy celosa porque tú te vas y no me invitas y no me incluyes en tus planes y entonces estoy celoso o celosa de que salgas con estas personas. Ya reconoció los celos, que sería como el primer paso. Ya que está este reconocimiento de la emoción, es importante que la persona aprenda a gestionarlos de una manera positiva. Ahora, ¿cuáles serían como los pasos para gestionarlo de una manera positiva? Primero, identificar de dónde vienen. Es decir, ¿qué es lo que realmente me hace sentir celoso o celosa? ¿Cuál es el pensamiento o creencia que yo tengo asociado a esos celos? ¿No? Porque, por ejemplo, mi primera respuesta es, ok, creo que vienen de que siento que me va a abandonar, ¿no? O sea, entonces mis celos vienen de que siento que esta persona me va a abandonar. Ok, pero entonces esa sensación que yo experimento, el siguiente paso sería, ok, pero ¿con qué pensamiento o con qué creencia yo relaciono esa sensación? Entonces yo tengo la sensación de que me va a abandonar y mi pensamiento y mi creencia es, yo no soy lo suficientemente bueno o buena para mi pareja, entonces por eso me va a abandonar. Y reconozco de ahí de dónde vienen estos celos. Posteriormente, creo que un factor importante sería preguntarle a la otra persona, ¿no? Oye, fíjate que en este caso sería comunicar cómo me siento. Ajá. Entonces sería decirle, oye, fíjate que la vez pasada que saliste con tus amigos, yo me sentí celoso, me sentí celosa porque tengo la creencia de que me vas a abandonar. Y entonces, en ese sentido, creo que la persona que es la pareja le puede decir, bueno, creo que este pensamiento que tú tienes no es correcto, ¿no? Digo, en el caso ideal, porque muchas veces las conversaciones no suceden así, ¿no? Ojalá sucediera así la comunicación asertiva en todas las relaciones de pareja, pero también nos quitarían mucha chamba. Creo que la psicoterapia también es importante para trabajar este tipo de situaciones, porque ahí es donde podemos darnos cuenta de qué manera podemos gestionar estos celos y aprender a tener una comunicación asertiva, que es lo que mencionaba, ¿no? Que pueda fluir de esta forma en la que, oye, mira, pues fíjate que me sentí de esta manera, etcétera, ¿no? De hecho, me imagino los celos en una relación sexoafectiva, ética. Por el tema de esto, ¿no? El tema de la relación sexoafectiva. ¿Qué son las relaciones sexoafectivas y cómo se diferencia de las relaciones tradicionales? Ok, este tema que mencionas justo hace un momento cuando platicábamos de los celos, mencioné, ¿no? En la pareja o en cualquier tipo de vínculo sexoafectivo. Justamente
Los vínculos sexoafectivos, como es preferible llamarle para que engloben todos los tipos de relación, son justamente estas organizaciones que se van formando y que son, o que surgen más bien, como una protesta a las relaciones tradicionales. Lo que nosotros tenemos aprendido como relación tradicional es la monogamia, es decir, una pareja o una relación de 2 personas. Ya no importa si son del mismo sexo o son de los sexos de diferentes sexos, pero lo que tenemos aprendido es que lo correcto es la relación monógama, 1 más 1, punto. Esa es la monogamia tradicional. Puede ser justamente un noviazgo, un matrimonio o parejas que cohabitan, ¿no? Pero ese tipo de modelo relacional ya no le acomoda a todas las personas. Entonces, cuando hablamos de vínculos sexoafectivos, estamos hablando de que son todos los tipos de organización que pueda existir, donde se comparta justamente estas emociones, vamos a llamarle románticas, y este vínculo erótico-sexual. Existen diferentes tipos. Lo conocemos, por ejemplo, como diversidades relacionales, lo conocemos también como no monogamias éticas, e incluyen, por ejemplo, las relaciones abiertas, el poliamor jerárquico, una relación de 3 personas que se conoce como trieja, o incluso otro tipo de relaciones, por ejemplo, las personas que se dedican a asistir a clubes, por ejemplo, que son swinging o que practican el swinging o que son parejas swinger, ¿no? Sí, entonces, esas por mencionar algunas, porque no son todas. De hecho, cuando hablamos de vínculos sexoafectivos, ni siquiera tendría que tener una terminología específica. Por ejemplo, entre los jóvenes es muy común escuchar, ¿no? Que tengo a mi amigo con derechos, que tengo mi ligue, que tengo una persona nada más con la que me veo de vez en cuando para tener relaciones, ¿no? Entonces, todos estos son vínculos sexoafectivos. Y cuando le agregamos este calificativo de ético, significa que se está utilizando la honestidad, la comunicación, significa que también estoy promoviendo el autocuidado y el cuidado de la otra persona o las otras personas con las que me estoy relacionando. Entonces, en ese sentido, podríamos definir de esa manera los vínculos sexoafectivos. No quiero hacer polémica, güey. Pero a veces es una excusa, ¿no? Para evitar el compromiso, ¿o no? Podría ser porque no todos los vínculos tienen que tener el mismo origen. Entonces, sí es muy posible que haya personas que se vinculen desde ahí, ¿no? Desde levantar una barrera en función de mis emociones, huyendo justamente de comprometerme. Pero también es algo paradójico, porque cuando nos involucramos de manera sexoafectiva con una o con varias personas, al final del día ya va implícito cierto compromiso, porque, por ejemplo, vamos a suponer amigos con derechos o personas que se ven de vez en cuando para tener relaciones sexuales. Existe un compromiso, ¿por qué? Porque te llamo para quedar, oye, ¿qué onda? ¿Nos vemos en 8 días? ¿No? Y en ese momento en el que yo me estoy poniendo de acuerdo contigo, estoy poniendo sin darme cuenta cierta cantidad de compromiso, porque genero una cita, porque salimos, porque platicamos, porque compartimos gastos. Entonces, creo que más bien tendríamos que explorar a mayor profundidad qué entienden las personas por compromiso, ¿no? Porque al final del día sí es una característica de cualquier vínculo sexoafectivo. A lo mejor hay niveles de compromiso, ¿no? A lo mejor mi compromiso con esta persona no es tan amplio y por eso solamente nos vemos cada 8 días, ¿no? Pero al final del día sí hay una paradoja en función del compromiso, ¿no? Es necesaria una comunicación, ¿no? Para esto. ¿Y qué pasa si una de las 2 partes después no respeta los vínculos sexoafectivos? Por ejemplo, no sé, yo quiero exclusividad, la otra parte no. O por ejemplo, nos damos exactamente algunas, como podemos decir, reglas, ¿no? Pero no las respetamos. En estos casos, obviamente es necesaria la comunicación, pero es un problema, ¿no? Sí, de hecho pertenecer pertenecer a estos nuevos modelos relacionales o a las no monogamias éticas
implica primero un autoconocimiento suficiente de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, de mis expectativas, pero también la suficiente conciencia para poder aceptar que la otra persona también tiene necesidades, intereses, gustos, expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, el eje central de estas relaciones es el consenso, que es justamente la posibilidad de llegar a acuerdos, y el consentimiento, que es mi sí explícito, mi sí entusiasta. Es decir, que estoy de acuerdo con estas reglas que ya damos, ¿no? Entonces, para ingresar a estos nuevos modelos de relación, primero se necesita el suficiente autoconocimiento y justo que haya un consenso, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Porque a lo mejor venimos de un modelo de monogamia tradicional, ¿no? Y ahora con todas las redes sociales que se viralizó y demás, oye, ¿y si probamos? ¿No? Creo que está también una serie, ¿no? Hay una serie, se llama El Juego de las Llaves. Sí, esa es una serie que pone como sobre la mesa el tema, que en realidad mucho sale mal, ¿sí? ¿no? En la serie muchas de las relaciones salen mal, entonces, pero pues es justo a los nuevos retos que nos vamos enfrentando. Pero aquí lo importante yo creo que es el que estos nuevos modelos relacionales surgen a partir de un rechazo a una monogamia tradicional. O de la rutina, ¿no? ¿Puede ser o no? También puede ser de la rutina, pero aquí estamos hablando a lo mejor de algo transitorio, de algo que trasciende, de algo que de alguna manera somos primero una relación de monogamia, ¿no? Y luego quiero pasarme al modelo relacional de relación abierta o de poliamor. Aquí, por ejemplo, sí es un poco complicado. ¿Por qué? Porque habría que ver de dónde viene mi necesidad de pasarme de la monogamia a este otro modelo relacional. Pero hay personas que ya no se involucran en la monogamia tradicional. O sea, hay personas que ya van directamente buscando estos nuevos modelos relacionales porque ya la monogamia en cierto momento ya no les funcionó. Y entonces es como encontrar una identidad, es como encontrar un lugar al que se pertenece en estos nuevos modelos relacionales. Y entonces, retomando esta pregunta que me hacías, bueno, ¿y qué pasa cuando una persona quiere exclusividad afectiva y sexual y la otra no? Pues entonces ahí habrá que tener un diálogo bastante profundo. Terapia, y también, por supuesto, terapia, ¿no? Digo, la mayor parte de las personas lastimosamente no llegan a terapia, pero creo que también sería importante que si ya tengo esta curiosidad, si ya tengo esta inquietud, pues primero sería informarme, ¿no? Creo que si yo estoy por proponerle a mi pareja que cambiemos de modelo relacional, porque siempre es uno de los dos, ¿no? ¿Normalmente es más el hombre o la mujer? No tengo una cifra estadística como para decir si son los hombres o las mujeres los que más están en esta disposición, pero en lo que yo he observado, a lo mejor en mi experiencia profesional, tienden a ser más los hombres que buscan una relación abierta, pero no excluye realmente a las mujeres. Eso nada más lo comento justo como en mi experiencia, ¿no? Pero no tengo un dato estadístico de quiénes son más, ¿no? Pero sí, en mi experiencia, pues justo, ¿no? Los chicos. Y buscan relaciones abiertas en función de... la relación abierta es el que yo pueda tener exclusividad afectiva con mi pareja, pero tener la libertad de relacionarme con otras personas de manera sexual. Entonces, eso es lo que significa una relación abierta. El tema del amor en esos casos, ¿no? Porque tenemos que tener muy claro sexo y amor, porque puede pasar que yo me abro con otras personas y me enamoro. ¿No? Y me enamoro. Sí, y sucede. Al final del día creo que todavía estamos en un proceso de construir elementos que puedan solidificar la forma en cómo se llevan las relaciones. Creo que aquí la conclusión o el objetivo de esto es que todos los vínculos son personalizables, es decir, yo no tengo por qué elegir un modelo relacional solo porque está ahí o porque es el único al que tengo acceso. Creo que nuestra responsabilidad a la hora de vincularnos con otras personas es el poder personalizar ese vínculo, es poder decir, oye, ¿qué onda? Mira, a mí me interesa esto, esto y esto y esto. ¿Tú qué quieres? Y si no coinciden, pues justamente
no formalizar o no establecer un vínculo. Creo que estamos a veces a años luz de poder lograr esto, porque se necesita mucho autoconocimiento, se necesita mucha comunicación, se necesita mucha comprensión, se necesita mucha apertura también para aprender nuevas cosas, y todavía no alcanzamos a ese nivel de conciencia para poder decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo ¿sabes qué? No coincidimos y bye, ¿no? Sino por el contrario, es como, yo quiero esto y tú no lo quieres. No importa, de todos modos nos juntamos, ¿no? Así es como normalmente las relaciones de pareja empiezan, ¿no? Porque, pues es que yo no quiero hijos, pero yo sí. Bueno, entonces tal vez sí pueda tener hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos también de un proceso de no aceptar la soltería, de no aceptar a lo mejor el estar solos, de necesitar a la otra persona. Entonces, aquí se empiezan a generar los vínculos de dependencia, se empiezan a generar los vínculos donde existe la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso esta propuesta de los vínculos sexoafectivos éticos habla de tener una comunicación abierta, habla de poder expresar mis necesidades afectivas y sexuales, y también habla de que si no hay coincidencia con la persona con la que estoy tratando de tener el vínculo, pues no formar el vínculo, porque no hay coincidencia. A eso se refiere también el integrar la palabra de que sea ética una relación afectiva o una relación sexoafectiva. Que yo pueda ser lo suficientemente consciente de saber que la otra persona no coincide conmigo y entonces, pues mejor no me vinculo. Ser transparente. Exactamente. Desde un principio. Okay. Exactamente. Muchas gracias, Leticia. La verdad que me encantó la práctica. Son temas obviamente complejos que yo creo y que controversiales. Creo que necesitamos también otra ocasión para poder hablar. Pues sí, también muchísimas gracias por este espacio. Creo que el hecho de que existan estos espacios donde se pueda hablar de sexualidad, de salud mental, y que se pueda hablar de forma natural, que se pueda hablar justo sin tabúes, sin sentir que uno puede llegar a ser juzgado, también favorece que otras personas accedan a este tipo de información. Entonces, pues quiero agradecerte por el espacio. Muchísimas gracias también a las personas que nos escuchan y que de alguna forma esta información o esta plática pueda generar un impacto en sus vidas para, pues justamente, buscar nuevas alternativas para mejorar nuestra salud. Muchísimas gracias. Gracias, Leticia. Recuerden que en psicologozen.com pueden encontrar tu psicólogo, que son tus amigos, hacia el bienestar mental.